Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Bien, amables televidentes, nosotros desde ya damos por iniciado una edición más de su programa. Hay alguien que piensa en ti, nuestro Señor Jesucristo. En esta hora estamos muy agradecidos. Agradecidos estamos del oxígeno, los alimentos, el planeta que estamos pisando, el agua que bebemos, toda la bendición de la creación de Dios para nosotros. Nosotros solo tenemos que honrar, amar, obedecer a Dios a través de su palabra completa. Ustedes saben que religiosamente la palabra la han vuelto un relajo. Esto vale, aquello no vale, esto sí, aquello no. Pero dice la Biblia, el que le quite o le ponga mi palabra, cuando yo venga, podrá tener problema el día de su salvación, dice Jesús en el libro de Apocalipsis. Por eso en esta hora le pido a Dios que me ayude, igual que ustedes, a abrir las Escrituras, creerla, aceptarla y practicarla. El gobierno de Dios está expresado en sus mandamientos, en su ley. En el cielo hay paz, gozo y alegría. El diablo quiso proponer una ley distinta. Se le dio un tiempo, engañó a la tercera parte de los ángeles y fue echado fuera. Aquí también en nuestro planeta Tierra, como se le dio la bienvenida, si no hubiese tenido que salir, pero Adán y Eva aceptaron desobedecer los mandamientos de Dios, no matar o en este caso no suicidarse. Dios les dijo, no coman del árbol para que no mueran. Ellos comieron y eligieron el suicidio. Y el mandamiento dice, no matarás. No codiciarás las cosas ajenas, también quisieron ser como Dios. Y la violación a los mandamientos en el cielo y en la tierra da como resultado muerte, enfermedad, llanto, dolor. Por eso quienes respetan a Dios a través de sus mandamientos entran al gobierno de Dios. En este momento entonces doy gracias a Dios que me permite compartir a cada uno de ustedes la cita, los contenidos, los consejos que da la palabra de Dios respecto a su gobierno de manera contundente y clara. El diablo ha de hacer algunos alardes de la palabra de Dios y hasta la usa para torcerla y a través de ella ponernos a guardar los mandamientos que él sí prefiere. Por eso en este planeta Tierra se roba, se mata, se adora imágenes, se es malcriado con los padres, o su padre y su madre, se codician las cosas ajenas, porque todo lo contrario a la ley de Dios es el gobierno del enemigo. Y si usted analiza, notará que lamentablemente las cosas del diablo se obedecen más que las de Dios. No por eso el diablo tiene el control, el principio, el final, nada de eso él tiene. Él simplemente es un engañador y desea que los seres humanos todos muramos, que nos perdamos. Pero Jesús desea que todos seamos salvos. Ezequiel 18:4 dice que todas las almas son de Dios. El alma que pecare, claro, esa morirá. Mientras el pueblo de Dios se mantuvo obedeciendo los mandamientos de Dios, háblese del profeta, del rey David, el rey Salomón, el rey Acab, cualquiera de esos reyes, cuando Acab violó los mandamientos de Dios, usted nota que perdió todas sus guerras. Fue un estropajo de las demás naciones paganas que no adoraban a Dios, sino a dioses falsos que no existen, pero le ganaron porque Acab se desligó de la ley de Dios. El rey David estuvo siempre acatado a la ley de Dios y nunca perdió una guerra, hasta el día en que violó también la ley de Dios y adulteró, mató, hizo unas cuantas cosas que no es lo correcto. Salomón, su hijo, mientras estuvo con la ley de Dios, fue el hombre más inteligente y el gobierno más ejemplar. Es lo mismo que pasa ahora cuando una nación, una persona o un hogar le da el primer lugar a Dios y lo honra a través de sus mandamientos, que se prepare, que será vencedor. Mientras dice la Biblia que el diablo va a perseguir al que quiera guardar los mandamientos de Dios. Esa es la consigna, esa es la guerra que tenemos. Bueno, si quiere lo puede confirmar en la introducción del programa. Si tú eres de una religión de cualquiera que sea y respetas los 10 mandamientos, el diablo te cae encima. Si eres de lo que dice que la ley de Dios está clavada en la cruz, que los mandamientos eran para los israelitas, que ya no estamos bajo la ley, todo esto te lo puedo leer en la Biblia. El diablo introduciendo de ese texto, no leer el capítulo, sino ese texto para decirte, ve que los mandamientos no hay que guardarlos, no estamos bajo la ley, te lo puedo leer en la Biblia. Pero es una interpretación satánica, diabólica. Hermano televidente, usted está bajo la ley y yo también. ¿Cómo? Yo me aparezco en su casa, le robo la camisa, el pantalón o los zapatos que usted tiene guardadito. Cuando usted me ve y vaya a la policía, usted puede estar seguro que yo estoy violando, estoy bajo la ley.
Eso es lo que enseña el capítulo entero, pero si solamente le tomo un versículo, con ella misma la pongo a desobedecer lo que hizo Balac a Balaam. O Balaam le dijo a Balac, y entonces así pudieron hacer que el pueblo de Dios viole los mandamientos y ahí perdieron la guerra. Ahora mismo, repito, le puedo decir que maldito el que está bajo la ley, pero que eso es verdad. Pero la interpretación católico, evangélico, cristiana, es interpretar ese texto de la siguiente manera: maldito el que está bajo la ley. Nosotros no tenemos que guardar la ley. Me da mucha pena cuando oigo estas expresiones satánicas, diabólicas, pero claro, ellos no lo saben, por eso lo dicen, porque si supieran que es del diablo, no lo dijeran. Repito que si voy a tu casa y te robo unos zapatos, un motor o una bicicleta, ya estoy bajo la ley. Tú tienes toda la autoridad para ir donde el juez y decirme, bueno, José Luis se robó mi bicicleta y ahora me cae el peso de la ley, cuántos años preso, pagar el efecto robado porque estoy bajo la ley. Pero dice Romanos capítulo 8 que ninguna condenación hay para los que no están bajo la ley, sino en la dirección del Espíritu, porque no roban, no matan, no cometen adulterio, o sea, no hay cómo juzgarlo. Si usted, amable televidente, está obrando los mandamientos de Dios y yo digo que usted es un ladrón y me robó el motor o me robó el camioncito, yo lo puedo llevar a la cárcel, pero en la cárcel se determinará que yo soy ¿cómo se llama? No, chimoso no, un blasfemo, un calumniador. Entonces cuando vean que el calumniador soy yo, que usted no ha robado, que usted no está bajo la ley, usted está a la par con la ley, entonces quien violó la ley por estar levantando calumnia, ahora sí yo voy preso. Y más o menos así, si usted lee el capítulo entero, maldito el que está bajo la ley. Qué bueno que la palabra de Dios es tan clara. Si no le hubiese dado, bueno, yo le daba la razón al principio cuando pertenecía a una doctrina que yo hacía lo que dijera el pastor, yo pensaba que los mandamientos de veras no eran vigentes ya. Específicamente el cuarto mandamiento, que es el que el diablo más odia, porque es el que muestra a Jesús como creador. Él es el creador, dice el cuarto mandamiento. Pero ha sido quitado. La Iglesia Católica de manera mundial tiene otros mandamientos donde hay 2 de ellos que fueron quitados. Y usted, claro, lo puede aprender, como hice yo, que no sabía, pero aprendí porque leí el catecismo y lo comparé con la Biblia. Y ahí comparé los mandamientos de la Iglesia Católica y los mandamientos de la Biblia. Y ya estoy claro respecto a eso. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, a usted, amable televidente, si quiere honrar a Dios y guardar su mandamiento, le pasará lo siguiente. Entonces Satanás, o el dragón, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Ahí termina el capítulo 12 de Apocalipsis, hablando de lo que es la guerra del diablo contra la ley de Dios. Así que de manera introductoria quería compartir esto. Y a la vez estoy contento porque cuando usted ejerce su profesión con entusiasmo, alegría y por vocación, usted hace el bien. Estoy contento, me decía una persona que la doctora Ramírez, estando en el hospital, atendió a esa persona de la cual acabo de hablar ahora antes de venir al programa. Me decía que está contenta porque esa doctora le ayudó de una manera significativa. Si iba al hospital, me dice ella, con un dolor en muslo, en una pierna entera, y se la achacaban a los riñones, y la doctora Ramírez la ve, y cuando la analiza, o sea, mira que eso no es de los riñones, y simplemente le dice, mire, aquí no se puede hacer nada para eso. Usted tiene un problema seguro que es ya de acuerdo a su diagnóstico, es en la columna. Algún disco o algo tiene que haber por ahí. Hágase una resonancia, baje allá abajo, váyase a La Vega, Santiago, donde usted pueda. Y la joven se asombró y se fue, exactamente. Y ahora, como la vi, me dice, estoy contenta. Su hija, en vez de estarme medicando con una cosita para el dolor, me habló la verdad y fui, y eso es lo que tengo, una hernia, algo así, discal, o algo parecido. Y qué bueno cuando uno puede hacer el bien de manera correcta. Usted se lleva de mí, y yo soy médico, pues yo simplemente le inyecto algo para el dolor y ya salí de eso. Pero qué bueno cuando se hacen las cosas por vocación. Así un electricista, un plomero, un ebanista, a la cual pertenezco a esa rama, un mecánico, si hacemos esto por vocación y con amor, hablaremos la verdad. Y así se acabará un poco el que la gente tenga que ir a la agencia solamente a comprar y no van a los talleres, porque la forma de engañar y extraer el dinero de los clientes sin cumplirle con el trabajo hacen que nos cojan miedo. Por eso las cosas se hacen con principios. Y me da pena que una persona con su profesión, llámese un electricista, un soldador,
como se llama, un soldador o un ebanista, que nos tengan que salir corriendo si no cumplimos con nuestro papel. Vamos a hacer la cosa por vocación, con amor, y nos irá bien, ya que el Señor en su gran amor nos ha dicho, con el sudor de tu frente te mantendrás, y eso es un gran privilegio. Es decir, que tu trabajo ponle entusiasmo, atención y cumplimiento, y tú verás que irás creciendo, y cada vez será una pieza importante aquí en el planeta Tierra. Amable televidente, muchas gracias por esta oportunidad. Les pido que abran bien sus ojos. Estamos en los últimos días, según el libro de Lucas 17, Mateo capítulo 24, y Apocalipsis y Daniel nos dicen que la estatua de oro que se le presentó a Nabucodonosor ha ido viviendo todos sus gobiernos. Nabucodonosor, el primer rey, Medos y Persa, son reyes que pasaron. Grecia, gobernó el mundo entero también. Roma imperial, cuando Roma era por los imperios, y luego pasó a ese imperio, vino la Roma papal. Esa, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, que iba a recibir una herida mortal, no iba a estar gobernando el mundo para siempre a la mala. Se llamaba la Santa Inquisición. En el 1798 cesó esa parte de Roma gobernar de manera mundial con el apoyo de los gobiernos. Dice que recibiría una herida mortal. Míralo aquí, dice aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo, a ver si puedo compartir, el 11, dice aquí, después de esto vi otro poder, otra bestia, que significa poder, subir de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Eso hacía Roma imperial y luego Roma papal. Usted solamente tiene que buscar, si quiere en YouTube o leer en los libros, usted busca Santa Inquisición, ¿qué era eso? ¿O qué era el Coliseo romano? Para que vean dónde eran sus deleites. ¿Por qué Martín Lutero fue visto como un hereje? Porque él no sabía en el principio lo que hacía. Tampoco Pablo, el apóstol Pablo, fueron vistos bien, pero andaban persiguiendo y matando a los cristianos. Y eso estaba bien según el dogma de Roma. Por ejemplo, cuando Herodes mandó matar a todos los niños, los romanos que tenían al pueblo de Israel subyugado, eso se veía bien. Herodes simplemente dio la orden a los guardias y mataron a todos los niños de 2 años hacia abajo, porque lo que Roma dice hay que hacerlo, porque hay que hacerlo. Pero gracias a Dios dice la profecía que iba a cesar. Bueno, aquí dice en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo el 11, que dice que después de esto esta bestia que hablaba como un cordero, pero que sería como un dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia o del primer poder en presencia de ella, y hace que la tierra y todos sus habitantes adoren a la primera bestia, que tiene la herida de espada y vivió. La herida de espada es la que se propinó a Roma papal desde el 538 hasta 1798. Fue el gobierno papal, donde se practicó la Santa Inquisición. Ahora eso se quitó y se está sanando de nuevo la herida. Cuando Roma recupere otra vez el poder político, religioso, el religioso ya lo tiene. Cuando, no recuerdo cómo se llama el rey, que pasó al papa, no recuerdo el papa también, lo tengo escrito allá, le dio ya el poderío político. Por eso usted nota que en Italia no hay presidente. El presidente allí es el mismo papa. Pero de manera mundial irá recuperando su poder, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, y todo el mundo se rendirá. Por eso la cuestión de la homosexualidad, el domingo como día de reposo y otros planes más romanos, se están promoviendo de manera mundial. Ahora mismo hay que estar bien atentos según las profecías, porque el señor Donald Trump está muy relacionado, de hecho no sé cómo, pero es medio relajado. Ahí se vistió de papa y salió como vestido de papa, porque es una amistad bien profunda la de él y el papa de ahora, y están en la disposición de hacer que las leyes azules pues vuelvan otra vez, tomen su rigor. Las leyes azules es aceptar el domingo como el día de la familia, y es un plan que tiene el Papa o Roma hace muchos años, pero no se había podido poner en práctica hasta que no se recupere el gobierno político. Por eso ya donde va, desde Juan Pablo II hasta cada uno de los papas, hacen una amistad gubernamental de manera mundial. Y se están rindiendo, ya Estados Unidos está sumiso al Papa o al papado, claro está, porque si muere uno viene el otro. Hay 9 jueces en Estados Unidos para la dirección de Estados Unidos, y ya habían 9 jueces que eran protestantes. Primero la Iglesia Católica mandaba sus invitación a
para que se le aceptara un embajador, como el Papa es presidente en Italia, pero siempre era rechazado esa invitación. Henry Truman fue el último presidente que le dijo a Roma, al Papa de su tiempo, que no acepta esa invitación porque conoce muy bien sus insinuaciones, lo que quieren es llegar al poder. Y este presidente rechazaba siempre esto. Cuando él murió, Henry Truman, entonces vinieron sus sucesores y ya fueron aceptando los Kennedy, los Obama, los Clinton, uno a uno, y ya los 9 legisladores de Estados Unidos son todos católicos los 9. Y ya entonces lo que se diga allí, por eso usted nota que de manera casi arbitraria a Dios, la homosexualidad, desde allá nos mandaron un representante, ¿cómo se llama? El representante de ese país para estar aquí. Y era homosexual, iba a las escuelas, daba charlas, y fue quitado cuando ganó Donald Trump, lo quitaron, y así sucesivamente son las cosas como van marchando. Pero una que otra vez el diablo se le permite que actúe, luego Dios lo frena, porque todavía no es el tiempo para que él haga lo que él quiere. Cuando se termine el tiempo de gracia, sí, el diablo hará cuantas cosas quiera, porque el que es santo seguirá siendo santo, obediente. El que es malcriado y pecador seguirá siendo pecador, no va a cambiar y pasará como los antidiluvianos. Dios le dio 120 años. Después que se cumplieron los 120 años, ya Dios sabía quién estaba y quién no estaba. Lamentablemente en el mundo entero, 8 personas solo estaban dispuestas a entrar en el arca, sin forzarlo ni a la mala. El arca estaba abierta por 120 años. Y toda la gente se burlaba y decía que no, que eso es mentira. ¿Cómo es que va a llover si nunca ha llovido? Pero que si Dios te dijo que entrara, ¿verdad? Debe entrar. Y los animales entraron, fueron más sumisos que los mismos seres humanos, y solo 8 personas entraron, pues 8 fueron salvas. Ahora estará ocurriendo lo mismo. El Sunday, Día del Sol, que es el día que más se adora, de manera, acá, por ejemplo, y Jezabel, pusieron al pueblo a adorar todo lo concerniente a los dioses paganos. Pero Acab era de Israel y adoraba al Dios verdadero, solo que se enamoró de una mujer pagana y la introdujo en su gobierno, y él se llevaba de todo lo que ella decía, y por eso Acab, el rey Acab, está escrito su nombre entre los que se van a perder, porque llevó al pueblo de Israel a adorar a dioses paganos y se olvidaron de la ley de Dios. Por eso aquí en el libro de Apocalipsis, bueno que usted lea el libro de Apocalipsis capítulo 13, capítulo 14, donde están los 3 mensajes, el mensaje de los 3 ángeles que dicen qué está haciendo el anticristo o el que se hará pasar por Cristo, y hablará palabras que son como venida de Dios, pero no son de Dios, dice el apóstol Pablo, que escuchemos bien y miremos para que no creamos que todo lo que nos digan que viene de Dios. Por ejemplo, alguien me lee en la Biblia un capítulo y me dice, maldito el que está bajo la ley. Y entonces, mira, yo no hay que guardar la ley, y me introduce otra cosa. Ahora, cuando yo voy entero y me dice, desobedecer la ley de Dios, bueno, dame leerle lo que ella me dice a mí, por eso yo a loco iba a parar si no me llevaba de la Biblia, sino de lo que dijera el pastor. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, esa era la cosa que me ayudaba, yo decía, pero ven acá, si el pastor me dijo a mí que la ley de Dios no hay que guardarla, ¿cómo este Juan salta con esto? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Hijito, hijitos, nadie os engañe en ninguna manera. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y entonces, cuando el diablo peca desde el principio, lo que hace es desobedecer ¿qué? Miren qué es lo que el diablo quiere que uno haga. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios, amable televidente? La voluntad de Dios entonces dice, en esto sabemos el capítulo 2 de Primera de Juan, el mismo apóstol hablando y aclarando las cosas. Cuando yo veía esta cosa, digo, no, pues yo no puedo ser religioso y hacer lo que diga una religión, sino voy a hacer de ahora en adelante lo que diga la Biblia. El capítulo 2 dice aquí, Cristo nuestro abogado. Eso es Primera de Juan. En esto sabemos que nosotros los conocemos a Dios, que conocemos a Dios, face to face, estamos con Él, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero lee un poquito donde dice,
algo en contra de la ley y así lo interpreta. Dice aquí, el que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Oye bien, pero el que guarda, hermano, los mandamientos de Dios, que se prepare, que el mundo le va a caer encima. Ya lo leí en el libro de Apocalipsis 13, que dice que el diablo lo va a perseguir y le va a mostrar que eso no es así, de manera religiosa, de manera política. Cuando el domingo de manera mundial y obligatorio sea mandado a guardar, como el caso de la vacuna, que era obligatorio, ellos van como ensayando a ver qué hacen. Cuando yo sea el domingo de manera obligatoria y Estados Unidos diga que es las leyes azules o el Día de la Familia para que se acabe el desagüe de los ríos y ese calentamiento global, ellos están haciendo una plataforma muy fuerte y están obviando los mandamientos verdaderos y se va a poner que el domingo entonces se guarde de manera mundial. Adjudíquele a esto los engaños satánicos en cuanto a los milagros y las apariciones. Por ejemplo, ¿qué le parece si puedo decirle acerca de las apariciones que van a hacer? Dice la Biblia, el mismo Jesús va a venir primero, pero es el diablo. Si uno no estudia la Biblia, va a creer que ese es Jesús. Va a aparecer también la Virgen María, los discípulos, tu papá, tu mamá, cualquiera te puede aparecer. Y si tú no estás claro con un escrito está, pudiéramos estar creyéndole al diablo sus apariciones. Por ejemplo, mira cómo dice en esta declaración que yo quiero compartirte, tú verás cómo dice aquí. En medio de la creciente presión para aceptar la adoración dominical, el diablo enviará a sus ángeles para que se presenten ante los hombres como un mensajero específico acerca del domingo, como un mensaje específico. Declaraban que ellos tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos, que los ángeles del cielo hablaban y caminaban con ellos, que entre ellos se hacían con gran poder señales y prodigios, y que este era el milenio temporal que habían estado esperando por tanto tiempo. El mundo entero estaba convertido y en él y en armonía, dice, el mundo entero estaba convertido y en armonía con la ley del domingo. Pero este pueblo pequeño y débil estaba desafiando las leyes de la nación y la ley de Dios. O sea, el diablo le va a llamar que es la ley de Dios y la ley de la nación. Lo va a conseguir, claro, con la nación, cuando ya Estados Unidos obligue que la gente tenga que guardar las leyes azules o el domingo como día de reposo, entonces ya tú serás visto como un malcriado. Y afirmarán que eran los únicos justos que habían sobre la tierra. Son ellos los que guardan el domingo y los que adoran al anticristo. El poder milagroso que se manifestará en el espiritismo ejercerá su influencia en perjuicio de los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Habrá comunicaciones de espíritu que declararán que Dios los envió para convencer de sus errores a los que rechazan el domingo y afirman que se debe obedecer a las leyes del país como a la ley de Dios. Eso cuando Roma consiga de nuevo que los gobiernos la apoyen y ahí van a poner el domingo como día de reposo de manera obligatoria. Lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en el sentido de que la adoración moral se debe, la degradación moral se debe a la profanación del domingo, al no respetar el domingo como día de reposo, como el caso de la vacuna, que si usted no se la ponía, supuestamente otro se enfermaba por su culpa. Grande será la indignación despertada contra todo lo que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. Cuando usted no quiera guardar el domingo, dice el libro de Apocalipsis, que el diablo entonces te va a caer encima. Por eso aquí aclara también, y cuando el diablo mismo se hace pasar por Cristo, cuando Él aparezca, que Él ya dice, aquí estoy yo, declarará que aquellos que persisten en santificar el séptimo día o sábado, blasfeman su nombre. Que eso es el mismo Jesús hablando cuando el diablo aparezca. Si usted y yo no sabemos qué es el diablo, vamos a decir, este es Jesús. Es verdad, el domingo es el día de reposo. Míralo, ahí Él mismo lo está diciendo. Cuando el diablo mismo se hace pasar por Cristo, eso lo dice la Biblia, yo le voy a leer ahora, la Biblia dice que Él va a venir, Él viene primero, claro está.
Cuando el mismo Satanás se hace pasar por Cristo, declarará que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre, porque se niegan a oír sus ángeles, que también habrán ángeles que aparecen, que les fueron enviados con la luz de la verdad, para que conozcan la verdad. Supuestamente eso es lo que va a decir el diablo. Hasta aquí hemos visto 9 aspectos que presionan al pueblo de Dios para aceptar la ley dominical. Esta vez Satanás mismo entra en acción tratando de aparecer como Cristo hubiese venido otra vez a la tierra. Eso lo va a hacer el mismo diablo. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo, y hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como la consumación de su esperanza. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrante, parecido a la descripción que se da del Hijo de Dios en las Santas Escrituras. La gloria que lo rodea superará cuanto haya visto los ojos de los mortales. El diablo va a venir con un brillo y una cosa así que va a ser como si fuera el mismo Jesús. Cuando Él haga sus apariciones, si nosotros estudiamos la Biblia, nos daremos cuenta de que Jesús, el verdadero, cuando venga, todo ojo le verá. El diablo no tiene ese poder, no puede hacer eso, por eso va a venir por parte. En Estados Unidos, va a España, luego viene aquí, va allí, y cuando usted busque la escritura que dice que no es Él, porque cuando Él venga, todo ojo le verá, inmediatamente usted será refutado y le va a decir, no, pero la profecía se cumple con Él también. Mira, todo ojo le verá quiere decir que en las redes sociales y en esos aparatos que tenemos, los celulares, es todo el mundo que lo está viendo ahora mismo de manera simultánea. Y uno que esté flojo en la Biblia puede decir, sí, pues verdad, y el diablo va a hacer cuanto pueda para parecerse exactamente como Jesús, pero estará quitando el sábado, porque es el día de reposo, el día que muestra que Jesús es el creador. No es que eso es de que lo adoramos, que ese día adoramos el sábado, no es eso. Es que el diablo odia tanto a Jesús que no quiere ese mandamiento, y el otro mandamiento que dice, no adorarás imagen ni te hará ninguna semejanza, pues también lo han quitado. Usted puede ver el catecismo que esos mandamientos no están. El cuarto fue dividido en 2. Estas son las cosas que me llevaron a estudiar la Biblia. Yo estaba un poco confundido cuando en mis inicios empecé a estudiar, y digo, no, déjame ponerme a estudiar, porque no quiero estar ni chismeando ni buscando cosas que no son, sino estudiar las Sagradas Escrituras, que dice que el diablo va a venir primero que Jesús, y cuando Él venga también va a aparecer, porque es tan tigre, tan sucio, pero tan bien hecha sus engaños, que va a aparecer, va a mandar ángeles como la Virgen María. Que la Virgen María no es que estamos hablando mal de ella, sino que Él va a hacer eso. Tampoco estamos hablando mal de Jesús, pero el diablo se va a aparecer como Jesús, como los 12 discípulos. Entonces imagínense la Virgen María, los 12 discípulos y Jesús diciendo que el domingo es el día de reposo, y nosotros diciendo que no atrás. Por eso dice la Biblia que nos van a prohibir comprar y vender, y no tendremos más que persecución. Por eso me gusta esta verdad. No di que el evangelio de la prosperidad, usted tiene que estar bien, tiene que tener mucho dinero y sobrársele de todo, porque si no usted no está con Dios. No. Dios ha dicho, mire, yo no he traído paz, yo lo que he traído es guerra. El Padre se pondrá contra el Hijo contra el Padre. Claro, el que no acepte los mandamientos de Dios. Por eso de manera tan clara quería decirle, amable televidente, estudien las Sagradas Escrituras. ¿Qué puedo más que humildemente decirle? Estudienla. Y se darán cuenta de que por tanto tiempo, el diablo empezó cuando el emperador Constantino ligó el paganismo con el cristianismo y se arrepintió supuestamente, pero trajo el domingo como día de reposo, se guardaba el sábado y el domingo, y paso a paso, como Roma tiene mucha paciencia, lo fue quitando, y ahora es solo el domingo que ellos honran. Pero el que dice no adorarás imágenes ni te hagas semejanza de mí de ninguna manera, fue quitado también. Y no se entiende, el diablo no quiere que uno entienda esto. Por ejemplo, no sé si usted entiende lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. ¿Usted entiende esto, amable televidente? Miren cómo dice aquí. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Aquí estoy, dice aquí. Este es Jesús, la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser
cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay, amable televidente. ¿Cuánto tiene Roma que son intercesores nuestros? ¿Cuánto? Usted sabe bien, no me diga que yo estoy haciendo algo indebido, sino le estoy diciendo lo que la Biblia me ha enseñado y ya entiendo lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12, o el capítulo entero. No hay ningún otro medio, ninguno no hay, que me presente ante el Padre, que me dé salvación. Juan 14, 6 también, esa declaración yo la combino siempre y me gusta leer esas partes, por eso en este libro de San Juan, 14, 6, mira cómo dice aquí, amable televidente. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, dice ahí, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conociereis, y desde ahora lo conoceréis y lo habéis visto. Oiga bien, amable televidente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora el diablo lo que se ha dado a la tarea de primero quitar la Biblia para que no se lea, para luego entonces introducirnos que la Virgen María, la Madre de Jesús, que es una mujer muy buena, digna de imitar, pero ella es mi intercesora. Yo estoy claro en esto porque lo he escuchado de gente que, claro, tal vez no han estudiado el tema y después irán saliendo como yo fui saliendo, pero yo he escuchado decir, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. ¿Quién trajo eso? Estúdielo para que usted se dé cuenta quién lo trajo. Yo lo estudié en los escritos católicos, pues me di cuenta cuál fue la persona que hizo esto, que dijo, por ejemplo, que se puede pagar para que el alma de una persona que esté en el purgatorio salga del purgatorio y vaya al cielo, vaya a la gloria. Todas esas cosas, como lo estudié, y sé que la Biblia no dice eso en parte, Dios le dijo a Adán y Eva, mira, si comen de eso se mueren. El diablo es el único que ha propuesto que uno sigue viviendo después que se muere. Entonces, aquí dice la Biblia que el diablo va a aparecer y va a tocar nuestros sentimientos. Nada más imagínese usted que usted y yo leamos poco la Biblia y nos diga alguien, bueno, no Jesús, no. Yo recuerdo una vez cuando estudiaba poca Biblia que yo me desgarité huyendo por maizal. Yo sufría mucho del estómago y se regó en todo Constanza, no sé si en el país entero. En el maizal hay un señor que se sana todo tipo de enfermedades. Yo arranqué huyendo para el maizal. Yo no leía la Biblia, claro está, era mi deseo sanarme del estómago. Y yo cuando llego allá al maizal, se llama, mucha gente. Creemos que íbamos a responder el mismo Dios. Y el tipo ponía una fila de aquí a allá y nos daba una toma negra, como prieta. Él le introducía sábila y, ¿cómo se llama la cosa que le dan a la vaca? Que no es miel, sino melaza. Y hacía una cuestión ahí. Y todo el que llegaba a su casa era un purgante seguro. Y uno como que se aliviaba, porque uno cuando no practica ayuno, que le hace bastante bien al cuerpo, siempre come diario y nunca deja de comer. Cuando no hace un día de, ¿cómo se llama?, de desinteria, una diarreíta ahí que tú tengas para sacar todas esas aguas acumuladas en nuestro cuerpo. Cuando alguien te la provoca y tú haces mucho y no te da un purgante y te purgan, tú vas a decir, oye, pero el tipo sabe, sí. Y el tipo lo que no purgaba a todo, no hacía un purgante. Otra persona me dijo, mira, si tú quieres que tu hijo se sane, yo tengo el remedio, ya Dios Señor me mostró. Él es una persona esa es otra experiencia que tuve. Él es, ¿cómo se llama? Lo que ensalman. Un ensalmo es que tú vas, ellos tienen un altar ahí con todos los santos y todas las cosas. Y yo tengo mucho deseo de que mi hijo se sane, pero es al tiempo de Dios y tengo que tener fe. Y ese señor se me apareció allá. Me dijo, varón, yo vine para que tengamos una oración con tu hijo, que el Señor me mostró que te visite a ti hoy y él pueda sanarse para que su mal se le vaya. Y yo casi quise como decir que sí, y después me acordé y digo, acá por este fulano que lo que hace es que anda ensalmando y uno le paga algo y él ensalma para que eso funcione. Y dije, varón, muchas gracias, campeón, no, tranquilo, no te apures, varón. Y acabé rápido, porque a uno se le mete como el deseíto, uno tiene esa gran necesidad. Ahora imagínese usted que el mismo Jesús que le digan que está en Jarabacoa, Jesús, y mira, yo estaba allá y me sanó, y mira la mamá mía que la resucitó, y mira fulano. Todo eso es mentira del diablo, para que él lo hace a través de sus ángeles y hace la preparación, porque el diablo, amable televidente, no le cree a nadie que el diablo le dio vida a alguien, porque si fuera así, entonces era verdad. Dios da vida y el diablo también. No, eso es mentira, es lo que es un mentiroso.
Él se va a parecer como Jesús, pero es el diablo que está abajo de ese disfraz. Pero nosotros humanamente ahora no ves. Ellos hay gente que hacen igualito un papel de Michael Jackson, de José José, y se visten y hasta cantan igualito. Imagínense Satanás. Entonces, estas cosas me llevan a decirte a ti que sienta deseo de escudriñar las Escrituras porque tú estás salvo, Jesús pagó por ti. El diablo lo que quiere sí es engañarnos, pero no podrá, claro, si uno se pone a estudiar las Sagradas Escrituras. Por eso yo quiero decirle a ustedes, amables televidentes, miren bien lo que dice la Biblia cuando dice que no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. No hay otro intercesor, ni alguien más que lleve el mandado al Padre. Es solamente Jesús. El diablo a través de sus artimañas ya no es como antes que era perseguidor, ahora él es cristiano también. Por eso usted ve homosexuales en una iglesia, en un púlpito dando el culto. Mujeres que tienen una forma que no es lo correcto, como dice la Biblia, pero se visten de una manera que no es la más correcta y pues en ese caso uno le dice algo para ver cómo cambian esa presentación, pero si no quieren, seguirán. Nosotros también tenemos muchos consejos que nos da Dios y si nos queremos llevar, pues iremos siendo santos en construcción, porque lo bueno de este camino es que cada día tú vayas muriendo al yo, no que cada día diga, no, eso no es nada, varón, Dios me acepta como yo soy. No, así no. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 4 que los deseos carnales que batallan contra el Espíritu deben ir siendo crucificados. Jesús le dijo a Nicodemos en San Juan capítulo 3, oye, tú debes nacer de nuevo. Si no nace de nuevo, está perdiendo el tiempo. Y el que pierde el tiempo está tibio, está con Dios y con el diablo. Yo te aconsejo, dice Apocalipsis, que sea del diablo nada más, porque hay personas que roban y son malos, y un día se despiertan y dicen, no, pues yo voy a cambiar. Pero el que está en la iglesia y también hace lo malo, está entre los dos caminos, y difícilmente se salve, porque cuando venga el Señor, Él va a creer que está salvo, y Jesús le va a decir lo que dice en el libro de Mateo capítulo 7, entonces eso es lo que yo estoy peleando conmigo mismo, por eso fue que tuve que tomar la decisión de obedecer a Dios a través de su mandamiento o una religión. Yo no quiero escuchar estas palabras a mí mismo que esté en la iglesia haciéndole morcilla al diablo. Dice aquí, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, aquí está. El diablo apareció, uno le siguió los pasos al diablo, da los pasos que él da, y usted está siguiendo a Jesús supuestamente. Pero no, dice este libro, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y entonces le declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es que es un hacedor de maldad, por eso yo le pido a Dios, no sé, yo no tengo cómo decirle, pero simplemente pedirle que me ayude cuando yo me acerco a un evangélico, a un católico, a cualquier hermano de cualquier iglesia, para aclararle que los mandamientos están vigentes, pero ellos siempre me saltan que no, que maldito el que está bajo la ley, que los mandamientos no hay que guardarlos, que ya Jesús quitó eso, que los mandamientos eran para los israelitas, y me dicen que no eran 10 mandamientos. Oiga, lo que dice la Biblia, que Dios escribió con su propio dedo los 10 mandamientos, el profeta Jeremías, que no fue el diablo que lo usó, sino fue Dios. También a Pablo en el libro de Hebreo, capítulo 4, dice que los mandamientos ya no serán escritos en tabla de piedra, sino en el corazón. No crea, amable televidente, que son, como ellos dicen, que son 600 y pico de mandamientos o 1000 y pico, porque de verdad lo son, pero se llaman los mandamientos rituales, o los mandamientos, ¿cómo se llaman?, de ordenanzas, yo me olvido cuáles son, pero los 10 mandamientos de la ley de Dios también lo quieren adjudicar ahí. Ninguno de esos mandamientos clavado en la cruz ni quitado. Por eso Dios dice que lo escribió él con su propio dedo. Y cuando antes de pecar, Adán y Eva fueron culpados por violar los mandamientos, porque si no, no se hubiesen matado ellos mismos al comer. Pero sí, Dios les dijo que no coman para que no se mataran, no murieran. Y ellos comieron y no se murieron. Sí, ellos murieron. Adán y Eva no están vivos, amable televidente, ni están en el cielo ni en la gloria. Ellos están en la tumba, están enterrados. Y cuando Dios venga, lo va a resucitar para pagarles si se arrepintieron. Así mismo puede ser nuestra experiencia. Por eso en esta hora les pido que despertemos, tengamos cuidado, estudiemos las Sagradas Escrituras para que el diablo nos persiga. Si no estudia las Sagradas Escrituras, estaremos obedeciendo a Dios supuestamente, pero es al diablo. Por ejemplo, ahora viene la vacuna, vuelvo y me la pongo. Los homosexuales que sí, lo podemos casar y pueden tener familia, hacer de todo. No, yo a todo eso le digo que no, porque ahora estoy viendo los resultados. El mismo presidente de Estados Unidos dice que la vacuna eso era un negocio y que allá no la va a aceptar y la sacó. Los haitianos, busque un haitiano que esté muriendo tanto de tanta ataque al corazón, porque 1,5 millones de vacunas que sobró aquí en nuestra República Dominicana se le donó a Haití, y los haitianos dijeron que no necesitan eso, que nos la pongamos nosotros.
Por eso ahora usted nota que una persona joven, niño, mayor de edad, como quiera, muere por lo mismo. Un ataque de apoplejía, ataque al corazón, lo que sea, pero fue un ataque al corazón. ¿Cómo es posible? Si para un ataque al corazón, unos años atrás, antes de la vacuna, yo tenía que estar comiendo mucha grasa y tener unos cuantos años fumar mucho, estar fumando hace muchos años. No, ya no. Ya cae en él, no importa la edad. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo está confirmando el señor Donald Trump, la misma China cuando pidió perdón. Y los resultados que estamos viendo ahora, las personas que tienen más de 2 vacunas, que tienen unas 3 vacunas, ellos mismos expresan, sí, yo me siento mal, no soy lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué más testimonio yo quiero? Si vuelven ahora con otro cuentecito, me recuerdo como el cuentecito del caco protector, que hicieron una fila, fue muchos millones que se juntó aquí, para acabar con los delincuentes y la gente que anda en un motor de manera equivocada. Y todo el mundo le puso un sello a un casco, creyendo en el gobierno. Y ahí está todo el mundo con su sello y su casco. ¿Y qué han logrado con eso? La misma delincuencia y todo sigue igual. No estoy diciendo que no obedezcamos, sino que prometen para cumplir, y después que tú obedeces, entonces nota que no llega a cumplir lo que se prometió. Con Dios no es así. Si usted guarda los mandamientos, dice la Biblia, que yo rogaré al Padre y le daré al Espíritu Santo. Si no guarda los mandamientos, como quiera va a recibir el Espíritu, pero es el Espíritu del enemigo, dice el libro de San Juan capítulo 14. Las personas que quieren el Espíritu Santo sin guardar los mandamientos de Dios, los recibirán, pero no será el Espíritu Santo. Por eso van a decir al diablo cuando él aparezca, sí, este es Jesús. Pero es el mismo diablo, claro, igualito que Jesús, igualito. Solo que no podrá aparecerse en el mundo entero de manera simultánea, dice, no, de manera así de una vez. No podrá, no tiene ese poder. Y también dirá que el domingo es el día de reposo, que no es el sábado. Entonces cuando venga Jesús, el verdadero, entonces él te dirá lo que dice en el profeta Isaías, cuando el profeta Isaías escribió lo siguiente, muy distinto a lo que va a estar diciendo ese Jesús. Mira lo que va a decir el otro Jesús, el que viene después. Dice aquí, cuando él venga a buscarnos, dice aquí, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos delante de mí a adorar, dice el Señor. El primer Jesús que va a venir no, dice no, el domingo es el día de adorar, el primer día de la semana, que nada, en parte en la Biblia dice que es un día santo, que Dios apartó ya en vez del sábado que guardemos el domingo. Jesucristo nunca ha dicho eso, ni los apóstoles. Dicen que en el Nuevo Testamento dice eso. Bueno, pues en el libro de Hechos, el capítulo 13 dice que el apóstol Pablo cuando se reunía con los gentiles, le expresaba acerca del gobierno de Dios y le decía que cada sábado se reuniesen en la sinagoga y debajo de los árboles. Hechos capítulo 13, versículo 42 en adelante, por ejemplo, dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, se fueron a otra comarca, dice el versículo, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablasen de estas cosas, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseveraran en la doctrina de Dios. Y el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Esto lo hacía Pablo. Si hubiese sido que él no respeta el sábado, se reuniera el domingo. Por eso cuando estaba predicando que Eutico se cayó de la ventana, ya era domingo al otro día, y quieren adjudicar eso también al domingo, pero que él está predicando el sábado, le da la medianoche, y a la medianoche entonces Eutico, que está medio adormecido, se cae de una ventana, y ya por eso quieren decir que Pablo se reunía los domingos. Pero lamentablemente si no leen el capítulo entero, le adjudicarán que Pablo dijo, que no dijo eso, pero que Pablo dijo. Ahora es el domingo que vamos a guardar, no es el sábado. Y Pedro también lo dijo, y lo dijo qué sé yo quién, y la Virgen María lo dijo. Eso es mentira, ellos no han dicho eso en parte en la Biblia. Porque la Virgen María no es de doble cara para hacer esto que dice aquí. Aquí dice en el libro de San Marcos, la Virgen María no creo que tenga doble cara, siempre será la misma mujer seria y buena que Papá Dios usó. San Marcos capítulo 23, San Lucas yo quiero San Marcos capítulo 23, amable televidente, miren qué declaración más, es Lucas entonces, Lucas 23, ustedes verán como dice aquí, en San Lucas capítulo
23, aquí estoy, y dice aquí, Jesús es sepultado. Déjame leérselo bien para que ustedes vean lo que la Virgen María también hacía, y ella nunca cambió de parecer. La Virgen María siempre fue el buen ejemplo y la buena mujer que Dios estuvo en sus manos y la usó hasta que quiso, y ella se dejó usar. Por eso es nuestro ejemplo para hacer lo que ella hizo. La Virgen María hizo lo siguiente. Dice aquí, había un varón llamado José de Arimatea, ciudadano de Judea, el cual era miembro del concilio, hombre bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo de los hechos de ellos, de matarlo y hacer todo lo que hicieron. Fueron a Pilato y pidieron el cuerpo de Jesús. Bajándolo de la tumba, lo envolvieron en una sábana y lo pusieron en un sepulcro bien abierto en una peña, en el cual aún no se habían puesto o enterrado a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar, prepararon especie aromática y ungüento y descansaron el sábado conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias, porque en sábado, ¿verdad?, no iban a comprar. Compraron el viernes, estuvieron tranquilos. Aquí también expresa que el cuerpo de Jesús no vio corrupción, estuvo tranquilo. El sábado en la tumba Jesús no estuvo más que tranquilo. Y él mismo fue que hizo ese día. Y luego entonces, el primer día de la semana, dice aquí, cuando Jesús resucitó, empezó a hacer la obra que él nunca dejó de hacer. Y luego entonces, ahora se quiere decir que al él resucitar el domingo, ahora se dice cosas que él no ha dicho, como por ejemplo, Jesús cambió el sábado para el domingo. Jesús, no sé cuántas cosas más pueden decir, pero que aquí simplemente me está diciendo claro. El primer día de la semana que lo hizo Jesús, el segundo, el tercero y el cuarto. En parte está diciendo que ya no guardemos el día que Él creó y apartó y santificó. Y la Virgen María, según el mandamiento, dice aquí, yo no creo ahora que la Virgen María ande diciendo que no es el sábado, que es el domingo. No creo que Jesús, claro, el que va a aparecer, que viene por ahí, va a decir que no es el sábado, que es el domingo. Esto lo digo porque las religiones todas guardan el domingo, pero sin saberlo. Pero claro, algunos saben que ese no es el día del Señor y siguen por alguna ganancia deshonesta. Pero dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 14 que el mensaje de los 3 ángeles le va a aclarar a la gente que el que acepte el falso día de reposo y rechace el día verdadero, recibirá la marca de la bestia y podrá comprar y vender, viajar en los aviones, ir al supermercado, pero tendrá que soportar la homosexualidad, el aborto, el domingo como día del Señor, cuando todo eso es mentira. Pero para esto usted será siempre de lo mínimo, de lo poquito, como cuando Noé, que nada más eran 8, cuando Sodoma y Gomorra, que nada más eran 3, cuando Jerusalén fue sitiada, que no quisieron creerle que había que salirse, después que el ejército se retirara, se quedaron ahí dentro y después quedaron todos comiendo carne de burro, comiéndole la materia fecal de la paloma, comieron sus hijos, las mujeres, porque no se llevaron del consejo de Papá Dios. Ahora es igual. La religiosidad ha hecho que el mundo entero esté con una anestesia y no quiera creer que no se debe adorar imágenes a nadie, solamente a Jesús y a más nadie. Que no se debe quebrantar el 4º mandamiento, o sea, ninguno de los 10 mandamientos. Pero ahora te dicen lo contrario. Así que tenemos que terminar ahora y recuerden, mi invitación es estudie la Biblia para que no se pierda. Estúdiela y practíquela. Agradecemos el patrocinio de la Farmacia Constanza para que este programa esté en el aire por tantos años. El patrocinio también de Supermarket El Parque, de Odalis Pichardo, que es un buen supermercado. Visítenos. Agradecemos también el patrocinio de Centro de Gomas Rosario. Centro de Gomas Rosario es el centro de goma que ahora mismo está siendo el número 1 aquí en Constanza con su presentación para un buen alineamiento y balanceo. Visítenos. También Cemento Santo Domingo es parte del patrocinio de este programa para una buena construcción. Visite Cemento Santo Domingo. Y Electroplomería Constanza está a la disposición de hacer que usted tenga una buena construcción. Electroplomería Constanza está más abajito ahí del mercado público. Y también queremos agradecer el patrocinio de un hermoso lugar para usted pasar un momento bien ameno. Restaurante Taberna Voz. Usted quiere pasar un momento ameno, tranquilo, visítenos para que disfrute de un plato bien hecho por un chef profesional. En la calle General Perón, detrás de la Miguel Andrés Abreu, ahí está Restaurante Taberna Voz. Así que muchas gracias, amables televidentes. Sigan estudiando las Sagradas Escrituras. Esperen la persecución que va a venir y el falso profeta que va a venir, desenmascárenlo y no lo obedezcan. Oremos. Gracias, Señor, por esta oportunidad.
Estas palabras tan ciertas y verdaderas son luz, son un alimento para aquel que se deje dirigir, sanar y educar por ella. Le presento a los evangélicos, los católicos, nosotros los adventistas, los Miten Aarón, los mormones, todas las religiones del mundo. Sabremos que cada uno escucharemos esta verdad, que nuestra elección ya no sea, Señor, por carita ni por religión, sino que hemos decidido, como hizo Martín Lutero, como hizo Pablo y como hicieron los profetas, obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias por esta oportunidad. Toque a nuestro presidente de ahora para que, como Nayib Bukele, él también lo ponga a usted en primer lugar y se dé cuenta de qué tiene que hacer ante los problemas que está acatando nuestra república. Vaya por donde Abinader, de acuerdo a su voluntad, tóquele y que el Espíritu Santo le transforme y le guíe, así también a nosotros. Favores que le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hombre televidente, muchas gracias. Soy su hermano y amigo José Luis Ramírez. Si quieren recibir el curso titulado La Fe de Jesús, llámenos al 809-668-8496 para que reciba este hermoso curso. Hasta un próximo programa, si Dios quiere. Nos vemos. Adiós. Bye bye.